Hola, mi amigo querido, una vez más agradezco a Dios por la bendición que significa compartir el estudio de su palabra. Vamos a la lección número 9 para el 31 de mayo del año 2025. El título de la lección es En los Salmos, segunda parte. Vamos a continuar estudiando la lección que empezamos la semana pasada. El propósito de la lección de esta semana es mostrar algunos salmos que destacan el poder de Dios, su misericordia y el resultado de ese poder y de esa misericordia en la vida de sus hijos, que se traduce en el cumplimiento de la misión, porque Dios te ha dejado una misión, la misión de proclamar el Evangelio. Ahora, esa misión no es porque Dios necesite de tu ayuda para predicar el Evangelio, es porque tú necesitas participar de la misión para crecer en tu experiencia espiritual. Entonces vamos a la primera parte de este estudio bajo el subtítulo de Un auxilio muy presente en el tiempo de la angustia. Aquí veremos que Dios siempre está al lado de sus hijos en las buenas y en las malas. Leo el Salmo 46, versículos 1, 4 y 5. Dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Voy a detenerme aquí. Algunas otras versiones dice nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Dios es nuestro amparo y fortaleza en las tribulaciones o en medio de las tribulaciones. Pero de aquí tenemos que aprender una cosa básica para la experiencia cristiana. Dios nunca te ha prometido que no habrá tribulaciones. Mientras vivas en este mundo serás golpeado por las tribulaciones. La promesa de Dios no es la siguiente: tú nunca tendrás tribulación. Si fuese así, cada vez que llegaba una tribulación, ahí sí tú tendrías que decir: Señor, ¿dónde está tu promesa? Porque tú me has prometido que nunca habrá una tribulación si yo me entrego a ti. Pero es que Dios no te prometió eso. Hay muchas personas, yo quiero pensar que sean sinceras, que te dicen que si te entregas a Cristo, que si vas a Él, que si le das una buena ofrenda, las tribulaciones van a salir de tu vida. No, esa no es una promesa bíblica. El Señor Jesús te ha prometido que en medio de las tribulaciones, porque estás viviendo en un mundo que, ya te he dicho muchas veces, nosotros los hombres le hemos pasado el título de propiedad de esta tierra al diablo. El diablo ha colocado semillas, cizaña, ha colocado espinas. El diablo ha destruido el mundo perfecto de Dios, y es lógico que va a haber enfermedad, va a haber cáncer, el avión se va a caer, va a haber tempestad, va a haber aluviones, en fin. Y Dios no te ha prometido que tú, que vives en este mundo maldito por el pecado, no vas a sufrir. Lo que te ha prometido que en medio de la tribulación tú no vas a estar solo nunca, tú vas a estar con Él. Él nunca te va a desamparar. ¿Y eso hace diferencia? Claro que hace diferencia, porque cuando viene la tribulación y no tienes a Dios, te desesperas. Pero cuando viene la tribulación, pero tienes a Dios, la esperanza brilla en tu corazón y sabes que esta noche, por más oscura que sea, va a pasar y mañana el sol va a brillar de nuevo. Sigo leyendo el texto. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Este salmo es abundante, porque aquí Dios dice que en medio de la tribulación Él estará contigo, no te dejará. Pero si el río de Dios atraviesa tu corazón, ¿qué quiere decir eso? Es que antiguamente en las ciudades lo primero que se buscaba era un río, porque el río representaba seguridad para el pueblo. Si venía el enemigo, generalmente las ciudades eran amuralladas, pero mientras el río pasase por la mitad,
El río traía agua y traía seguridad, traía comida, en fin, porque habiendo agua podían plantar. Por eso los enemigos a veces cortaban el río, porque el río es bendición. Ahora, aquí dice que Dios tiene que estar en medio de su pueblo, en medio de tu corazón, debe ser el centro de tu vida. Cuando Jesús es el centro de tu vida, en medio de la tribulación, la esperanza va a brillar siempre. No te vas a desesperar, no vas a pensar que todo está perdido. Por más oscuras que las circunstancias te parezcan, por más que creas que todo acabó, no acabó. Dios está contigo en medio de la tribulación. Sí, Cristo es el centro de tu vida. Ahora vamos a la segunda parte de este estudio, hablando de la esperanza en medio de la confusión. La primera parte hablamos de la esperanza en medio de la tribulación. Ahora, esperanza en medio de la confusión. Aquí vamos a ver que las cosas pueden estar confusas en tu vuelta, oscuras. Tú no ves la salida, pero Dios siempre está presente. Para eso, vuelvo a leer el Salmo 46, pero esta vez los versículos 6 y 7. Mira lo que dice. Bramaron las naciones. ¿Quiénes son las naciones? Ya estudiamos eso en una lección anterior. Todos aquellos que no conocen a Dios, todos aquellos que se han alejado de Dios, que viven de acuerdo a su voluntad, a sus caprichos, que no tienen en cuenta la palabra de Dios para nada, que a veces se ríen, se burlan. Bramaron las naciones. Esa gente puede quedarse brava, puede querer destruirte, querer perseguirte por causa de tu fe, lo que tú quieras, pero no tienes que tener miedo. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Aquí hay confusión. Titubear, ¿qué es titubear? No sabes para dónde ir, no sabes qué hacer. Y hoy los reinos están titubeando. Unos creen que es por aquí, por la izquierda, otros por el centro, otros por la derecha, otros por adelante, otros por atrás. No saben a dónde ir. Los reinos están titubeando. Cada uno quiere probar que su teoría es la mejor. Las naciones braman, los reinos titubean. Sigo leyendo. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él, ¿quién él? Dios, su voz. Y entonces la tierra se derritió. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Lo que Dios está diciendo aquí, cuando la sociedad esté confundida, cuando las personas no sepan qué hacer, cuando hay una marcha protestando, defendiendo unas ideas, y hay otra marcha defendiendo otras ideas, y esos dos grupos se encuentran y no saben qué hacer, y todos tienen razón desde su punto de vista. La humanidad no sabe qué hacer, las naciones están alteradas. Tú no te preocupes, tu refugio es el Señor. Tú escóndete en Dios. Esconderse en Dios no es omitirse del mundo, no, porque cuando lleguen las elecciones, tú tienes que votar. Pídele sabiduría a Dios y haz una elección sabia. Esconderse en Dios es reconocer que Dios es soberano en este mundo, que Dios es el que coloca reyes, quita reyes, pone reyes, que nada sucede en esta vida por voluntad de los hombres, aunque los hombres piensan que ellos son los conductores de las naciones. Dios está por encima de los errores humanos. Dios está en el control y los hijos de Dios debemos refugiarnos en Dios. Vamos a la tercera parte bajo el título de Bajo sus pies. Aquí veremos que el futuro que Dios nos prepara en su reino celestial es un futuro extraordinario. El sufrimiento de este mundo va a llegar a su fin. Las naciones no van a bramar para siempre. Los seres humanos, los gobiernos no van a estar confundidos para siempre. Todo esto tiene un final. Y yo digo una cosa, a veces la confusión del tiempo actual es una evidencia de que Cristo está regresando. Vamos a leer el Salmo 47, versículos 1 al 4. Dice así: pueblos, el mundo entero, China, Japón, Estados Unidos, México, Perú, Argentina, Brasil, en fin, todos los pueblos
sin excepción, los 5 continentes. Pueblos todos, batid las manos, aplaudid, aclamad a Dios con voz de júbilo. Esta es una profecía. Va a llegar un día en que los creyentes y los no creyentes van a reconocer la autoridad divina. Unos para bien, otros para mal. Pero finalmente el mundo todo va a entender que Dios tenía razón. Y que sus hijos que proclamaron su evangelio tenían la razón. Bueno, pueblos todos, batid las palmas, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible. Rey grande sobre toda la tierra. Él, Dios, someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. ¿De qué habla este salmo? De que aunque estamos viviendo en días tenebrosos, Dios está en el control de este mundo. Y aunque hoy los hombres poderosos parezca que tienen autoridad sobre los hijos de Dios, y muchas veces los persigan, y llegará un momento hasta que los obligarán a querer transgredir la voluntad de Dios, todo eso es pasajero, todo eso es circunstancial. Porque llegará un momento, llegará un día cuando las naciones todas reconocerán que Dios es el único Rey del universo. Y esos poderosos que hoy te hacen sufrir estarán simbólicamente bajo tus pies. Y Dios finalmente te entregará la herencia que te ha prometido. La vida eterna no es tierra, es vida eterna, es felicidad eterna, es paz eterna. Te puede parecer una teoría linda y maravillosa, hasta mística, ilusoria, pero tienes 2 caminos. O crees en Jesús y sus promesas bíblicas, o lo rechazas, y al final de los tiempos verás. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. En la 4ª parte de este estudio veremos algo interesante, vino y sangre. El amor de Dios se manifiesta también en la destrucción final del pecado, porque vuelvo a repetir, este mundo, así como un potro desgobernado, no va a estar desgobernado para siempre. Va a llegar de un punto final al pecado. Y cuando el pecado sea destruido, aquellos que no quisieron soltar el pecado serán destruidos con el pecado. Dios ama al pecador. Por eso dice que Él quiere que se arrepienta y vuelvan a Él. Pero si los seres humanos se agarran del pecado, cuando la destrucción final caiga sobre el pecado, pues los pecadores serán destruidos junto con el pecado. Leo Salmo 75. 6, 7 y 8 dice, porque ni de oriente ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Cuidado, querido, el orgullo, la soberbia, el creer que porque Dios no actúa así visiblemente, no interfiere en la vida de los gobiernos, de los poderosos, o de los incrédulos, de los rebeldes, Dios no existe. Ya te conté la historia de un joven adolescente que desafió a Dios porque estaba usando hojas de la Biblia para fumar droga. Le doy 30 segundos a Dios para que me mate, ¿no? Y Dios no le dice nada, y el hombre sigue vivo. Entonces, mucha gente cree que por eso Dios no existe. Oh, cuidado, querido, con jugar con la misericordia divina. Porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Cuidado. Dios es el juez. Sigo leyendo el texto. A este humilla y a aquel enaltece, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Aquí el vino representa sangre.
Y la sangre que aquí se presenta es la sangre de los impíos. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, cuando la destrucción final caiga sobre el pecado, caerá también sobre aquellos que no quisieron soltar el pecado. ¿Y por qué digo eso? Para entender mejor, leo Apocalipsis 19, 11 al 13. Aquí Cristo ya está regresando en este texto. Dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Quién es este Cristo? Sigo leyendo. Sus ojos serán como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios? Cristo. ¿Y por qué cuando viene por segunda vez su ropa está teñida de sangre? Es el vino, es la sangre. ¿La sangre de quién? De los desobedientes. Pero Dios no es amor. Claro que Dios es amor, querido. Por eso dice: no quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta y vuelva. Dios es amor. ¿Y por qué su ropa estaba vestida de sangre? Porque cuando Cristo vuelva, Él no viene para salvar a nadie. Él viene para recoger a su pueblo y llevarlo a vivir con Él en el cielo, de donde nunca, o donde está el trono del Padre y donde deberíamos estar. Pero ¿qué pasa? Aquellos rebeldes que se agarraron del pecado, no quisieron soltar el pecado. Dios los llamó, llegaron las advertencias divinas, la palabra de Dios los impresionó. Muchas veces estaban para soltarlo, pero no soltaron. El pecado no va a existir para siempre. Dios no va a permitir eso, porque Dios ama a sus hijos. ¿Y quiénes son sus hijos? Todo el universo, todos los seres humanos pueden venir. Hoy es el día de buena nueva, pero si no quieres soltar, pues la ira de Dios se derramará sobre el pecado, y los que no quisieron soltar serán destruidos, y su sangre manchará las ropas de Cristo. Esto es interesante. Por la gracia de Dios no te libera de las consecuencias de tu rebeldía presente. Te libera de las consecuencias, te libera de tu rebeldía pasada. Pero hoy es el día de buena nueva. Y si hoy oyes su voz, pero no aceptas la invitación, tienes que saber que el juez viene. Tienes que saber que el pecado va a terminar un día. Bueno, querido, vamos a la última parte de este estudio bajo el subtítulo Para que se conozca tu salvación. Y aquí veremos el Salmo 67. Esta es una profecía en forma de oración, pero anuncia eventos del futuro. Aquí se pide la bendición no solo por el bien de Israel, sino para que todas las naciones del mundo vean la luz de Dios y vengan a adorarlo. Porque ya dije, Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere la muerte de nadie. Dios quiere que todos se salven. Pero la salvación no es obligatoria, es voluntaria. Dios toca la puerta, pero tú tienes que abrir el corazón. Miren lo que dice el Salmo 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Para qué? Para que sea conocido en la tierra tu camino. En todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. ¿Tú te das cuenta? Dios es un Dios de amor. Dios bendice a su pueblo. Dios quiere que a sus hijos les vaya bien. ¿Pero para qué?
para que sus hijos reflejen su carácter al mundo y para que proclamen el Evangelio y para que todo el mundo venga al arrepentimiento y venga a adorar a Dios y se prepare para encontrar al Señor Jesucristo en gloria y majestad. Oh, mi querido, Jesús está volviendo. Todo lo que vemos en nuestros días es una evidencia de que Jesús está volviendo. El incremento de la maldad, de la violencia, de la injusticia, de la pobreza, de la miseria, del sufrimiento, del dolor, de la muerte. Cristo está volviendo. Y Cristo está llamándote. Ven, para ser un instrumento de la proclamación del Evangelio, o ven para formar parte del pueblo de Dios. Acéptalo hoy. No endurezcas tu corazón. Tú eres precioso, Dios te ama. Un abrazo, que Dios te bendiga ricamente. Vamos al texto bíblico, voy a pedir, ya está abierto ahí. Miren qué palabras maravillosas de Cristo. Es una invitación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Desarrollando el pensamiento que ya vengo desarrollando las otras noches. Las personas viven trabajadas y cargadas, afligidas y desesperadas, estresadas. No, porque viven en un mundo difícil. Las personas viven estresadas, cargadas, porque el origen de sus problemas está dentro. Y es el carácter. Y es por eso que Jesucristo dice: llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y cuando hayas aprendido a ser manso y humilde de corazón, entonces vas a encontrar descanso para tu alma. O sea, esa aflicción, ese cansancio, no es de origen externo, es de origen interno. Y cuando tú aprendas a ser un hombre, una mujer mansa, humilde, ahí vas a encontrar descanso, porque tú vas a ver los que tú pensabas que eran tus enemigos dejarán de ser tus enemigos. Los que tú pensabas que eran antipáticos dejarán de ser antipáticos. Y tú pensabas que en este mundo no había lugar para ti, de repente vas a ver que sí hay lugar para ti. Tú pensabas que nadie te amaba y de repente vas a descubrir que todos te aman, porque esta vida es un espejo. Esta vida te devuelve lo que tú das. Y si tú das rencor, recibes rencor. Entonces necesitas que el Señor Jesucristo cambie. El problema del ser humano es su carácter. Vuelvo a repetirles lo que dije las noches anteriores. Cuando salimos de las manos del Creador éramos perfectos. Nuestra vida era perfecta, nuestro carácter era perfecto. Pero ¿qué pasó? El ser humano pecó. ¿Tú sabes lo que quiere decir pecado? En la Biblia, en el hebreo, hay 5 palabras para referirse al pecado, para definir al pecado. Cada una de estas palabras define un aspecto diferente del pecado. Y una de las palabras es la palabra agón, que define el aspecto del pecado en el sentido de que te separa de Dios, te aparta de Dios, te lleva para lejos. Cuando el hombre peca, agón de Dios. Mientras que Dios quiere, ahí viene otra palabra hebrea interesante, Dios quiere jalaquear contigo. No existe el verbo jalaquear, el verbo es jalak, yo lo estoy castellanizando. ¿Qué quiere decir jalak? Caminar, andar. Dios quiere jalaquear contigo, Dios quiere tomarte la mano, caminar contigo. Por donde Él va, vas tú. Tú y Jesús, caminando, jalaqueando. Mientras Jesús quiere eso, viene el pecado y te agón de Dios, te separa de Dios, te lleva para lejos de Dios. El otro día una señora desesperada me decía: pastor, ¿dónde está Dios? Dígame dónde está Dios, que no se acuerda de mí. Querido, Dios está donde siempre estuvo.
Dios nunca te dejó, Dios nunca te abandonó. Él dice, hasta una madre podrá olvidarse del hijo que Dios dio a luz, pero yo nunca me olvidaré de ti. Entonces, cuando las cosas te van mal en la vida, no te preguntes dónde está Dios, pregúntate dónde estás tú, porque fuiste tú el que se fue, fuiste tú el que partió. La figura más elocuente Jesús la presentó en la parábola del hijo pródigo. No es el padre que abandona al hijo, es el hijo que abandona al padre. Es el hijo que se apodera de lo que le pertenece al padre. ¿Y qué es lo que le pertenece al padre? La vida. Nosotros nos apoderamos de la vida y nos apartamos de Dios y andamos diciendo, mi vida es mía, yo hago lo que quiero con mi vida, nadie manda en mi vida. ¿Cómo que nadie manda en tu vida? ¿Cómo que tu vida? Querido, a veces de mañana tú estás para tomar tu desayuno y de repente una hormiguita traviesa comienza a querer entrar a tu taza y tú con el meñique. Si Dios quisiera quitarte la vida, no se daría el trabajo ni siquiera de mover el meñique. ¿De dónde tú crees que tienes el derecho de decir, mi vida es mía? Yo fui una vez a conversar con un grupo de adolescentes que estaban fumando marihuana en hojas de la Biblia. Dicen que el mejor papel para envolver marihuana es el papel tipo Biblia. Pero este papel no se encuentra en las librerías. Entonces para él fue más fácil comprar una Biblia. Él le arrancaba las hojas a la Biblia y envolvía la marihuana ahí. Me dijeron, pastor, converse con ellos. Sí, fui a conversar. Había un líder, el más valiente, ¿no? Le digo, mira, hijos, no pueden hacer eso. ¿Por qué no? Porque esa es la palabra de Dios. ¿Palabra de quién? La palabra de Dios. ¿Qué Dios? Dios no existe. ¿Qué Dios? Le digo, hijo, ¿cómo vas a decir que Dios no existe? Estás vivo porque Dios existe. No, me dice, tú estarás vivo porque Dios quiere. Yo no creo en Dios. Si existe Dios, y sacó el reloj y dice, yo le doy a Dios 30 segundos para que me quite la vida. Y comenzó a contar, 1, 2, 3, una tensión. Los muchachos me miraban, yo los miraba. 25, 27, 28, 29, 30, nada pasó. Y él me mira y me dice, ¿palabra de quién es la Biblia? Y queridos, pues yo también tengo un toro bravo dentro de mí, ya les dije, todos tenemos. Y yo levanté los ojos al cielo y dije, Señor, por favor, está bien, no lo mates, pero por lo menos dale una bofetada, tíralo al suelo, haz algo. ¿Cómo vas a permitir que un muchacho de esos se te desafíe y tú te quedas tranquilo, no haces nada? Pero ese es Dios. Hijo, ¿quieres apoderarte de la vida que te di? Hazlo. No te voy a traer por la fuerza, nunca. Yo podría, pero no lo voy a hacer. Yo soy Dios, para mí no hay nada imposible. Yo te puedo arrastrar a la fuerza, pero yo quiero tu corazón. Yo no quiero solo tu cuerpo. Yo quiero que vengas a mí por amor. Yo quiero que tú jalaquees conmigo, camines conmigo, andes conmigo. Pero el pecado nos aguón de Dios, nos separa de Dios, nos hace vivir. Oh, salimos como un cabrito loco saliendo, corre, pradera verde, sube, entra. ¿Ah? Y después llegan los días malos. Y cuando está todo mal, como mi pobre padre, ahí levantamos los ojos al cielo y decimos, Señor, yo estaba huyendo de ti. ¿Me aceptas de vuelta? Y qué bueno es Jesucristo, que puedes venir a Él sin piernas, quebrado, con cáncer. Él te acepta.
El otro día yo estaba saliendo de un estadio en San Pablo después de la predicación y un muchacho corre y me dice: pastor, a mí Dios no me perdonó, yo ya le he pedido tanto que me perdone, pero a mí no me perdona. ¿Por qué dices que no te perdonó? Porque, pastor, yo estoy con SIDA y si Dios me hubiera perdonado, me curaría del SIDA. Y esa es una cosa que hay que entender, querido. Dios te perdona todo. No hay pecado que Dios no te perdone. El propio Señor Jesucristo dijo: todo pecado le será perdonado al ser humano. Todo. Imagina lo peor de lo peor que hayas hecho en la vida. Todo pecado te será perdonado. Pero la vida no te perdona. Dios te perdona, pero la vida no te perdona. ¿Dios perdonó a aquel muchacho? Sí, lo perdonó. Pero él está con SIDA. Y va a tener que sobrevivir así y tal vez hasta morir así. Pero está en los brazos de Jesús perdonado. Es por eso que tienes que tener cuidado de no jugar con la vida, de no apartarte de Dios, de no querer vivir tu vida como si Dios no existiera. A veces miramos a los principios bíblicos, a los valores y decimos: no, yo no quiero entrar, no quiero bautizarme porque esa es una vida de esclavitud, porque no se puede hacer esto, no se puede hacer aquello, porque esto, porque aquello. Los principios bíblicos no son un cerco para que tú no salgas. Los principios bíblicos son un cerco de protección para ti. Dios te ama, querido. Sabes que en todos los años de mi ministerio, que no son pocos, tal vez lo más difícil para mí ha sido hacerle entender al ser humano que Dios lo ama. Dios te ama. Seas tú quien seas, hayas hecho lo que hayas hecho, Dios te ama. El otro día, otro muchacho viene a mí y me dice: pastor, a mí sí Dios no me puede amar. ¿Por qué no? Porque yo soy un homosexual, pastor. Hijo, pero Dios te ama. No, pastor, usted no ha entendido nada. ¿No ha entendido qué? Pastor, yo soy un homosexual, soy un hombre que se acuesta con otro hombre. ¿Eso no le da asco a usted? Sí, hijo. A mí me da asco. Pero yo no te estoy hablando de mi amor humano, miserable, mezquino. Yo te estoy hablando del amor infinito de Dios. Él te ama. No aprueba lo que haces, pero te ama. ¿Y por qué no aprueba lo que haces? Porque la cosa más preciosa para Él eres tú. Y eso que tú estás haciendo no te construye, no te edifica, solo te destruye. Tú sales como un cabrito loco para correr por las praderas de la vida, pero quedas estancado, atorado en una peña, en una roca, en un abismo de donde no puedes salir. Pero Dios te ama. Y Dios te llama. Y por eso dice el texto: venid a mí, venid a mí. ¿Y para qué debo ir? Porque cuando vas a Él, Él te toma en sus brazos y te empieza a curar. ¿A curar qué? A curar tu carácter. Cuando vas a Él, Él te pone un yugo. Ya les he dicho que un yugo es un pedazo de palo grueso que se coloca en la nuca, en el cogote de dos bueyes. Generalmente un buey adolescente que quiere correr para todo lado y un buey viejo. Y entonces lo ponen a arar y el buey viejo va pues firme y fuerte.
Mientras el torete quiere salir disparado, no puede porque está amarrado al yugo. Y de tanto andar con el toro viejo, aprende a arar derecho. Mientras está queriendo salir, el pobre se cansa, se agota, se estresa. Y seguramente piensa, esta vida no vale la pena ser vivida. Pero cuando finalmente de tanto andar con el toro viejo aprende a andar, encuentra descanso para su cuerpo. Pero Jesús a ti te ofrece descanso para tu alma. Pero para eso tienes que aprender a andar con Él. Y por eso te coloca el yugo. ¿Qué es el yugo, pastor? Ese es mi tema de mañana, ya les he dicho. Y mañana voy a cumplir porque mañana es el último día. Ese yugo te va a ayudar a andar. Porque lo que Jesús quiere es andar contigo, jalaquear contigo, caminar contigo. Y tú como un torito loco estás queriendo salir, entonces Él te coloca el yugo para que no te vayas. Y de tanto andar con Él, vas a aprender a ser como Él. Y cuando aprendas a ser como Él, ya no tendrás los problemas que tanto te crías en esta vida. En 1958 el Brasil quedó campeón mundial de fútbol por primera vez en el Campeonato Mundial de Suecia. En ese equipo donde jugaba Pelé, Babá, Pepe, jugaba un puntero derecho llamado Garrincha. Garrincha era un hombre interesante, él era un hombre chueco, pero chueco, así con las piernas completamente abiertas. Andaba como un gorila, así. La gente decía que él era tan, no sé si ustedes tienen la palabra chueco, ¿no? Pero tan abierto así, que hasta una manada de bueyes pasaba por ahí. Era así. Y lo admirable de él era cómo con esas piernas, él era un dribleador extraordinario, porque él dribleaba, dejaba regado a todo el mundo con esas piernas. Cuando el Brasil quedó campeón mundial, regresó al Brasil, la selección, pues todos querían andar atrás de los ídolos, entre ellos Garrincha. Multitud de niños lo seguían a la playa, lo seguían para aquí, lo seguían y querían ser como él, querían un día jugar fútbol como él, querían ser Garrincha. Y de tanto seguirlo, Garrincha creó una generación de chuecos en el Brasil. Porque los muchachitos andaban así como él, solo porque pensaban que ahí estaba el secreto de ser un grande jugador. Oh querido, tiene que llegar un momento en que nosotros nos enamoremos de Jesús, lo lleguemos a admirar tanto que querramos ser como Él, y de tanto caminar con Él, pues vamos a ser mansos como Él, humildes como Él, y ahí vamos a encontrar el descanso que tanto deseamos para nuestro corazón. Seguir al Señor Jesús. Ahora, hay dos cosas interesantes. Allá en el reino de los cielos, cuando Cristo venga, los redimidos tienen dos características interesantísimas que muchas veces nosotros no pensamos. La primera característica está en Apocalipsis 14:1. Ahí está el texto. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en su frente. Estos 144,000, yo no voy a estudiar la profecía, pero estos 144,000 son los símbolos de las personas que estarán vivas cuando Cristo regrese, que irán vivos sin conocer la muerte. Los redimidos de todos los tiempos resucitarán, pero estos no conocerán la muerte. Pero estos son, en términos generales, un símbolo de los redimidos. Ellos están en el cielo y tienen una característica. Tienen en la frente escrito el nombre del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. Y el nombre de su Padre. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Qué simboliza en la Biblia el nombre de una persona?
su carácter. ¿Por qué están en el cielo estas personas? Porque tienen el carácter de Jesucristo. Ellos no están porque no tocaron batería, porque no se cortaron el cabello, porque no usaron anillo, porque no usaron minifalda, porque... No. Yo no estoy diciendo hagan eso. Lo que yo les estoy diciendo es que ellos no están en el cielo por eso, o por lo menos la Biblia no menciona nada de eso. Lo que menciona sí es que ellos están allí porque reflejan el carácter de Jesucristo. ¿Y por qué reflejan el carácter de Jesucristo? El versículo 4 responde. ¿Dónde está el 4? 14:4. Ahí está. Sigue hablando porque leímos el versículo 1. Está hablando de ese grupo de redimidos. Estos son los que siguen al Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús. Por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Esos hombres redimidos reflejan el carácter de Jesucristo. ¿Por qué? Porque siguen al Cordero. ¿Y por qué siguen al Cordero? Porque recibieron el yugo. Y con el yugo ya no se podían separar del Cordero. Aprendieron a caminar. Aprendieron a ser mansos, humildes, aprendieron a reflejar el carácter de Jesucristo y ahora los vemos allá en el cielo. Y la sierva de Dios tiene una cita que me hace pensar. Cuando el carácter de Dios fuere fielmente reproducido en su pueblo, Cristo vendrá para llevar su herencia. ¿Por qué Jesús no volvió? Porque todavía no reflejamos el carácter de Jesucristo. ¿Y por qué no reflejamos el carácter? Porque no andamos con Él. Y podemos estar preocupados con esto no, esto sí, esto es pecado. Podemos estar preocupados con esas cosas, pero si el carácter no cambió nada. Y es por eso te digo, yo no te pregunto, ¿cuándo aceptaste la doctrina? Sino cuando cambió tu carácter. Y a mí me entusiasma Juan, porque Juan el Bautista, cuando llegó a Jesús, su apodo era el hijo del trueno. Imagínense cómo era Juan para que le dijeran el hijo del trueno. Juan es el que escribe este texto. Juan escribió el Evangelio de San Juan, las 3 epístolas de Juan y el libro de Apocalipsis. Juan era el hijo del trueno, pero cuando está viejito ya en la isla de Patmos lo encontramos, ya no, su apodo ya no es el hijo del trueno, ahora es el discípulo del amor. ¿En qué momento el hijo del trueno se transformó en el discípulo del amor? En la convivencia con Cristo, en el caminar con Cristo, en el cargar el yugo de Cristo. El carácter de Jesús fue pasando y ese hijo del trueno se volvió un hombre de amor. Y seguramente encontró paz y descanso para su alma. Pero por eso lo mandaron a la isla de Patmos ahí a morir solito. Pero él no tenía problemas, porque los problemas que vienen de afuera no son problemas. Los problemas realmente que destruyen nuestra vida son los que salen de adentro. Pero nosotros solo nos preocupamos con los que vienen de afuera. Y no nos preocupamos con los verdaderos motivos por los cuales no podemos dormir. Oh querido, Dios es un Dios de maravillas. Dios hace milagros, Dios transforma. Yo conocí a un muchacho que tenía un nombre americano, John Henry. Y desde chiquito le decían JH, John Henry. JH. Nunca conoció a su padre. Cuando tenía 1 año, la madre llegó a la conclusión de que no tenía condiciones de cuidar de ese muchacho y lo abandonó en un lugar que cuida niños sin padre. Ahí creció él sin amor. Él no sabía lo que era amor.
el amor de papá, de mamá. El que le diga, mira, tú puedes, hijo, tú vales mucho. Eso solo lo pueden decir los papás. Nunca recibí un abrazo de verdad, un beso de verdad. Creció, fue maltratado. Muchas veces lo consideran medio loco porque a los 7, 8 años comenzó a intranquilizarse con la vida. Se portaba mal, no porque era malo, se portaba mal porque quería llamar la atención. No supieron entenderlo. Le dieron tratamientos psiquiátricos y eso y aquello, golpes. Finalmente a los 16 años decidió abandonar ese lugar. ¿A dónde va un muchacho con 16 años? A vivir a la calle. ¿Sabes lo que es la vida en la calle? ¿Sabes lo que es vivir en la calle, dormir en la calle? ¿Sabes la ley del mundo de la calle? Así pasó ese muchacho. Hasta que un día se encontró con Jesucristo. En esos años de desesperación, 18, 19 años, llegó a pensar que no valía la pena vivir. Porque esta vida es dura, querido, esta vida es cruel y muchas veces te lleva a pensar que no vale la pena vivir. Y entonces piensas que la única salida es la muerte. Y como la muerte no llega solo, entonces tú puedes provocar la muerte. Tú puedes quitarte la vida. Esta semana, este país está sacudido por lo que sucedió con esa señora. Tú sabes una cosa, ningún ser humano que se quita la vida está en el pleno uso de su razón, ninguno. Porque hay una cosa que todos tenemos que es instintivo, es más fuerte que la razón y se llama instinto de conservación. Eso no depende de tu raciocinio, eso es instinto, está dentro de ti. Por eso una persona en uso normal de su razón no muere, no quiere morir. La vida puede ser la más miserable de la vida. Ustedes conocen de aquella historia de un hombre que andaba, ay, ¿por qué no viene la muerte? Mejor que la muerte me lleve. Y de repente la muerte apareció. ¿Me llamaste? Y quedó desesperado. No, es que solo quería saludarte. Porque así es la vida. La vida puede ser la peor, pero cuando llega la hora de morir, ahí surge el instinto de conservación. Tú no te matas, porque tienes una cosa instintiva, animal dentro de ti. Y cuando una persona rompe esa barrera, es porque salió de su normalidad. Es porque el dolor, el sufrimiento lo llevó más allá de eso. Al popular JH lo libraron de la muerte. ¿Qué sentido tiene la vida para una persona que fue abandonada por la madre con 8 meses, que fue maltratado, golpeado, zurrado en una institución pública, que a los 16 años sale y cae en el mundo, en la vida, en la calle, y es golpeado? Pero infinito amor de Dios. Yo nunca voy a entender el amor de Dios, pero no necesito entenderlo para aceptarlo. Te encuentra en la vida, piedra bruta, no vales para nada, y te toma en sus manos y te va moldando, te va lapidando, burilando, limpiando las aristas. Porque cuando Dios te encuentra en la vida, no te ve como lo que eres, piedra bruta. Te ve como el diamante precioso escondido detrás de esa piedra. Y eso es lo que Dios hizo con JR. Lo encontró perdido, destruido, acabado. Y colocó paz en su corazón.
Y él con lágrimas fue a Jesús y le dijo: Señor, estoy aquí, yo no puedo, ¿tú puedes por mí? Y Jesús le dijo: voy a colocar mi yugo encima de ti. Vas a caminar conmigo y vas a aprender a ser manso y humilde de corazón. Estudió la palabra de Dios y se bautizó. Y después se enteró que había un colegio, una universidad adventista. Y dijo: voy. ¿Voy cómo? La educación cristiana cuesta, porque todo lo que vale cuesta. Yo me acuerdo de mis años muchacho, mis padres no tenían dinero, no eran hombres ricos, 9 hijos. ¿Cómo estudiar en una institución que cuesta? Yo me iba a colportar y a veces faltaba 15 días para volver a la escuela y no tenía un centavo para volver. Y me sentaba en la plaza pública, mis pies me dolían de tanto andar, de tanto tocar puertas, tratando de colportar. Y levantaba los ojos al cielo y decía: Señor, mi sueño es ser pastor. Necesito estudiar, no tengo dinero, ¿qué hago? Y Dios siempre me abrió las puertas. Y hoy sí soy pastor. Y este muchacho pobre, sin nada en la vida, sin nadie para ayudarlo, dijo: voy a la UNAC. Benditas nuestras instituciones educativas. Y bendita esta universidad que tiene un plan de darle trabajo a un muchacho por 1 año para que después pueda estudiar. Y JH llegó aquí sin nada y fue aceptado por esta universidad. Su sueño es ser pastor. Su sueño es estudiar teología. Pero como no tiene dinero este año, va a trabajar. Y yo no sé dónde está JH, pero quisiera que venga aquí. Miren, camisa y corbata. ¿Ya pensaron? ¿Cómo puede un muchacho como este, que ha vivido la vida que él ha vivido, estar aquí así vestido, más elegante que yo? Y con un sueño: quiero ser pastor. Y él me preguntaba de antes: ¿usted cree que yo puedo? Claro que puedes. Y cuando seas pastor, tu predicación y tu testimonio serán poderosos para llegar al corazón de mucha gente. Que Dios te bendiga. Eres un milagro divino en pleno siglo XXI. Dios te acompañe. Así es el poder transformador de Dios. Podría haber muerto, podría haberse acabado, pero se encontró con Cristo y ahí cambió todo. Ahí su vida dio un giro. Esta noche yo les agradezco por la ofrenda que ustedes han dado, que está dedicada exclusivamente a ayudar a alumnos como él. Yo les digo más: si alguno de ustedes en algún momento pueden extenderle una mano, ayudarle, darle una fuerza, allá en el cielo será escrito lo que ustedes hagan para ayudar a estos jóvenes luchadores, valientes, porque en la historia pasada alguien me extendió a mí una mano. Y esas personas tal vez ya están muertas, pero imaginen si estuvieran vivas. Decir: yo en un momento difícil, no al pastor Bullón, sino a un muchachito que quería estudiar y no podía, le extendí la mano. Háganlo. Pero esta noche yo quiero terminar haciendo una invitación. ¿Quieres venir a Jesús? ¿Quieres dejarte encontrar con Jesús? ¿Quieres decirle: Señor, transfórmame? ¿Quieres decirle: Señor, haz un milagro en mi vida? Voy a pedirte que vengas y le entregues la vida a Jesús. Ven como estás, tráele tu vida al Señor, ríndete a Él, dile: Señor, estoy aquí.